Listo. Y bien, eh, la última exposición será una motivación a la teoría de la medida, la integral de Lebesgue. Antes de entrar a hablar del tema, les quiero comentar cómo surgió esta exposición. En el Emalca de Portoviejo, que se realizó, ¿cuándo se realizó? Hace unas 2 semanas. El tema no fue integración, el tema fue sistemas dinámicos en la Emalca, no. Pero lo que pasó es que en el desayuno yo estaba acostado en una hamaca durmiendo tranquilo, hasta que escucho un compañero que se llama Alex, salvadoreño, y dice, yo jamás entendí por qué se definían así las funciones medibles. Y yo me levanto de la hamaca y me como que, ¿cómo puede ser que hemos fallado tanto? Como, no sé. Entonces voy y le explico, mira, las funciones medibles se definen así porque esto es lo que queremos hacer. Y básicamente toda esta charla que les voy a dar es lo que le di a él a las 7:30 de la mañana desayunando en Puerto Viejo. Espera un segundo. Que quería poner algo aquí. Eso. Entonces, así fue como me inspiré a esta exposición de ahora. ¿Ok? Y los contenidos. El área bajo la curva, un aroma similar, el teorema fundamental del cálculo, una esencia más bella, la medida de Lebesgue, la integral de Lebesgue y la categoría de espacios de medida. Quienes conozcan un libro muy importante de teoría de la medida por el profesor William, se darán cuenta de la inspiración, ¿no?, en esos títulos. Entonces vamos a comenzar con el área bajo la curva. ¿Por qué nos interesa integrar? ¿Ok? ¿Por qué nos interesa integrar? ¿Qué áreas buscamos? Bueno, aquí hay un poco de personajes antes de Newton y Leibniz que empezaron a buscar áreas. Eudoxo fue un griego que estudió particularmente, lo llamaban el método de exhaustión, pero no tiene que ver con el método exhaustivo de computación que sabemos ahora, ¿no? El método de exhaustión era básicamente, si yo tengo una figura toda amorfa, pues yo quiero saber cuál es el área de esta figura. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando cosas más conocidas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tengo una cuadrícula en la pizarra, así que voy a considerar, ok, aquí hay un cuadradito, y básicamente con estos cuadraditos, o incluso aquí podría considerar un trapecio. Entonces, un triángulo, un cuadrado y así. Entonces, usando un teselado, digámosle, una cuadrícula de figuras conocidas, calculábamos el área de figuras desconocidas. Por ejemplo, así aproximaron el área del círculo. ¿Ok? El área del círculo, el perímetro del círculo también lo calcularon de cierta forma. Eudoxo y Arquímedes, los dos griegos que aparecen primero en esta historia. Luego aparece en el Imperio Chino Liu Hui, el árabe Alhazen, Cavalieri, Fermat. Estos últimos, Cavalieri y Fermat, son los que dan, bueno, si conocen un poco de la historia, Fermat y Descartes, René Descartes, de Pienso Luego Existo, ellos son los que dieron la geometría analítica, la impulsaron bastante, y eso llevó a Newton y a Leibniz a estudiar el cálculo como lo conocemos ahora aproximadamente. ¿Y por qué les interesaba? Básicamente, siempre que enseño cálculo a los chicos, que les explico, bueno, Newton, que quería estudiar física, dijo, bueno, necesito dividir 0 para 0, y necesito multiplicar 0 por infinito. No existía eso, entonces lo inventó, que es básicamente el cálculo. Entonces, por ejemplo, una cosa interesante, si tengo una hipérbola y estudio este punto 1,
y tomo un X, entonces me interesaba estudiar el área bajo esta curva. Fue un problema muy importante de la época. También, dada cualquier curva, si yo conozco f de x, me interesaba calcular el área bajo la curva. ¿Y por qué? Bueno, en física, el área bajo la curva, si tienes el gráfico de la velocidad, pues el área bajo la curva es el desplazamiento. Si tienes la fuerza, el área bajo la curva es el potencial o el trabajo. ¿Okay? Entonces, para los físicos, las integrales son maravillosas, son lo más importante. Y no solo los físicos, porque luego lo empiezas a aplicar. Te das cuenta de que una derivada representa el cambio, el crecimiento, entonces abstraes eso y lo hablas, bueno, el crecimiento poblacional, el crecimiento de tal cosa, y cosas importantes. Y luego están estos personajes que, bueno, hablaremos un poco de Riemann, Darboux y Lebesgue, pero estos cuatro, Stieltjes también, bueno, de él no vamos a hablar, pero lo comentamos, son quienes dieron un poco más de formalismo o de formalidad a la integración. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. La idea de Riemann dijo, bueno, ¿cómo encuentra esta área? Así como los griegos hacían con cuadritos, pues Riemann dijo, vamos a utilizar rectángulos. Entonces, hacerlo por acá. O mejor dicho, vamos a verla. Pero tenemos la curva y hacemos una partición. Empezamos partiendo por aquí, y luego partimos más chiquitos, rectángulos más chiquitos, y la idea, la rima es, cuanto más fina es la partición, mejor será la aproximación, cosa que no siempre es verdad en métodos numéricos, porque mientras más puntos le des, pues si es inestable o no tiene mal condicionado, está mal condicionado, pues se cae. Pero en el mundo teórico, eso es cierto. Mientras más fina es la partición, mientras más cuadraditos, más rectángulos yo ponga, la aproximación será mejor. Entonces, ¿qué va a hacer Riemann? Vamos a calcular el área bajo la curva de y igual a x menos 3, de x menos 3, entre 2 y 5. El gráfico se ve así. Entonces uno dice, bueno, no, yo sé, esas figuras son triángulos, entonces las podemos calcular con base por altura sobre 2. Sí, pero vamos a utilizar esta idea de Riemann. Entonces, si yo grafico esa recta de 2 a 5, no sé cómo lo vean ahora en cálculo de matemáticos. Yo vi el cálculo de una variable antes del cambio de malla. Entonces, lo que se hacía ahí es, bueno, hacemos una partición cualquiera, una partición uniforme. Entonces, si yo quiero hacer n rectángulos, necesito n más 1 puntos. Empiezo aquí, este lo llamo x0, esto lo llamo xn, y x sub i va a ser igual, punto inicial, x0, más la longitud que quiero que tenga el intervalo va a ser final menos inicial, que en este caso sería, bueno, xn menos x0, dividido para n, y lo multiplico por i. Es una combinación convexa, alguna cosa así, se van a dar cuenta. Entonces, claro, cuando yo pongo igual a 0, esto desaparece y me quedo aquí. Cuando yo pongo igual a n, n con n se simplifica y me queda xn menos x0 más x0, se van y queda xn. Y lo que va a hacer es que x iba a estar por aquí. Xi más 1. Y aquí va a estar xi menos 1. Así que más o menos se va a ver así. Entonces tenemos, la base va a ser la distancia o la diferencia entre xi con el anterior, xi menos 1. Y lo que se hace en cálculo de una variable es, bueno, vamos a hacer los rectángulos así. Vamos a tomar el punto de la izquierda. ¿Por qué? Porque quisimos, el punto de la izquierda. Entonces, la base es, vamos a llamar delta x, bueno, llamémoslo delta xi, que es xi menos 1. Esta es la base, y la altura es f en alguno de los puntos. ¿En qué punto escogí? El de la izquierda. Entonces la altura va a ser f de xi.
Entonces, el área bajo la curva va a ser la suma de todas esas cosas. La sumatoria es igual 1 hasta n de, bueno, en este caso iría desde 0 hasta n menos 1, de f de xy, no, delta de xy, vamos a ponerle aquí menos 1, para que todo vaya bonito. Ok. Y si sacamos esto me va a quedar, no tengo mis apuntes, qué pena. Así que el punto es que esto va a quedar algo como 3, o podemos calcularlo. Esto de aquí mide, si es x menos 3, es 5 menos 3, esto es 2. Y abajo tengo 2 menos 3 es menos 1. Entonces este punto es 2, menos 1. Entonces el área de esto es base por altura sobre 2, sería menos 1. Y aquí base es, perdón, la base no es 2. Aquí se corta en 3. Entonces es 1, la altura es menos 1. Entonces el área en este lado es menos 1. Y el área de acá es de 3 a 5 es 3, 4, 5, 2. Por 2, 4, perdón, menos 1 medio. Más 2. Y quedaría 4 menos 1, 3 medios. Entonces, este es el resultado esperado. Y si hacemos la suma de Riemann de esta manera, me va a quedar 3 medios menos 5. Si no me equivoco, era así. Si no, no importa. ¿Por qué? La idea es, bueno, mientras más números yo le doy, mientras más puntos yo le dé a esto, es decir, mientras n sea más grande, esto va a acercarse al valor real, y ven que cuando n es más grande, esto se hace 0, y me queda que el área bajo la curva es lo que esperaba. Ok, pero se dan cuenta que este proceso es horrible. Entonces, la integral de Riemann, para definirla, si tomamos una función y que va del intervalo a, b, a esto de aquí, esta sucesión de puntos, porque aquí le hicimos uniforme, pero no necesariamente tiene que ser así, la llamamos una partición de este intervalo, y además vamos a tomar un t sub i, un número entre estos, bueno, podría ser cerrado también, cerrado por aquí, abierto por allá, un número entre los puntos, es decir, no necesariamente escojo el extremo, sino que escojo, por ejemplo, puedo escoger este punto de aquí y valor aquí, y me da esto. Es decir, puedo darle altura distinta, la que yo quiera. ¿Ok? Entonces, por eso dice puntos cualesquiera. Vamos a llamar este delta xy. Y vamos a llamar el valor absoluto de delta o la norma del intervalo, le dicen también, va a ser el máximo de estas cosas. ¿Ok? Simplemente notación para decir, ok, la integral de Riemann es un número. La integral de Riemann es el número S. Sí, solo sí. ¿Ok? Bueno, me salté la explicación de dónde sale esto, pero bueno, no nos interesa la integral de Riemann por hoy, pero si no la conocían bien, entonces vamos a decir que la integral de Riemann S, sí, solo sí, para todo epsilon existe un delta, tal que si hay una partición donde su norma de la partición es menor que delta, es decir, el máximo de los intervalos tiene longitud menor que delta, se tiene que la diferencia entre aproximar el área bajo la curva con esta aproximación es menor que epsilon. Eso es lo que dice esto. O sea, si quieres aproximar, te das un margen de error epsilon del área real, va a existir una distancia o una norma tal que para toda partición menor que esa norma, se va a cumplir que la integral, la aproximación a la integral, la aproximación al área bajo la curva, está en ese margen de error. ¿Ok? Y no es difícil ver que de hecho número, si existe, es único y lo podemos llamar la integral y le damos ese símbolo. Ok. Pero esa integral no es la que usamos, entonces por eso hay un aroma similar. La misma integral, pero con distinto sabor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora, vamos a llamar P una partición del intervalo. Y ahora, en lugar de tomar un punto cualquiera, vamos a tomar la altura más pequeña
y la altura más grande, esto no es máximo, esto es el supremo, perdón. Es decir, voy a borrar esto. Consideremos la siguiente curva. Tenemos una curva así, y tomamos esta partición. Pues aquí, el mínimo valor va a ser este, y el máximo valor va a ser este. La mínima altura. Bueno, la ínfima altura, porque puede que no alcance el ínfimo, entonces por eso pedimos el ínfimo y pedimos el supremo. En otro caso, por ejemplo, más alocado puede ser así, puede que esto sea así, en este intervalo. Entonces aquí la más chiquita, la altura más pequeña es esta, y la altura suprema es esta. Entonces, ¿cuál es la nueva idea? La nueva idea es, bueno, voy a hacer una suma por abajo y una suma por arriba. Consideremos una curva así. Entonces, puedo hacer una partición de esta forma. Y algo así. Entonces, esta es una suma por debajo y una suma por arriba, pues va a ser así. Esta es una suma por arriba. Y por acá. Okay. Entonces, déjame pintar con otro color. Entonces tenemos una suma por arriba. Y una suma por abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues si estoy haciendo sumas por abajo, yo quiero que eso crezca hasta que alcance el área real. Y si tengo una suma por arriba, pues yo quiero hacerlo bajar, o sea, cada vez que sea mejor la aproximación, por arriba, hasta llegar al área real. Entonces, lo que vamos a definir, bueno, dado una partición, vamos a definir, dado una partición, definimos la suma inferior de dicha partición como esto, o sea, la suma por abajo de esa partición, y por arriba, la suma superior, la suma desde arriba, con el supremo, con las alturas más altas. Las alturas más altas. Bueno, y con eso definimos la integral de Darboux. Definimos la integral superior e inferior. Bueno, esta es la integral inferior. Por eso le ponemos un simbolito abajo. La integral inferior de f sobre AB al supremo de esto. Es decir, la hacemos crecer por abajo, por eso le sacamos el supremo. Y a la otra le sacamos el ínfimo, porque como estamos sumando por arriba y queremos que decrezca el error, no vamos a hacer la suma por arriba, la vamos a bajar. Entonces le hacemos el ínfimo. Ahora, no necesariamente estos números son iguales, entonces vamos a decir que f es integrable cuando coincidan. Y ese número, cuando coinciden, lo llamamos la integral de Darboux. Pero, como sospecharán, como decía el título, una función es integrable según Riemann, si solo si es integrable según Darboux. Entonces, básicamente es la misma integral. Estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque además coinciden. ¿Ok? Ok. Pero hay funciones que no se pueden integrar de esta manera. Ya vamos a ver un ejemplo. Me voy a saltar esta parte del teorema fundamental de cálculo. Básicamente es que el área bajo la curva, o sea, la integral de a hasta x de f de t de t es f de x, y si tienes esto de aquí, ya lo deberemos conocer. Bueno, no todos. Los que están en primer semestre en matemáticas no ven integrales todavía, así que bueno. Este es el teorema fundamental del cálculo. Te dice, si tienes una función que es continua, pasa esto. Primero, es integrable según Riemann, y por lo tanto según Darboux también. La derivada del área bajo la curva coincide con f de x en ese punto. Y para si f es una antiderivada, es decir, si la derivada de f de x es igual a f chiquita de x, pues se da esta igualdad. Y esto simplifica calcular muchas cuentas. Pero te dice si f es continua. Entonces, vale preguntarse, ¿qué funciones podemos integrar
según Riemann. ¿Qué funciones podemos integrar según Riemann? Pues funciones continuas por este mismo hecho. O sea, bueno, si es continua se puede integrar, y si es seccionalmente continua también. ¿Qué significa eso? Que si tenemos, por ejemplo, en este intervalo a, b, mi función hace esto, entonces yo la puedo integrar. ¿Cómo lo hago? Pues estudio esta parte y esta parte, sumo todo y me da la respuesta, me da el área bajo la curva, cuando es seccionalmente continua. Pero, ¿qué funciones no podemos integrar? Y aquí son, digamos, algo patológicas las funciones que no podemos integrar. O sea, uno cuando esté estudiando cálculo no se le va a ocurrir que, si nunca ha visto la función característica de un conjunto, vamos a decir que es igual a 1, o sea, levanta la mano cuando t pertenece a A y te dice que no cuando t está fuera de A. Entonces, si estudiamos la función característica de los racionales, la gráfica es imposible de hacer, pero se ve como esto. Tenemos puntitos aquí y tenemos muchísimos más puntos aquí. Porque hay más puntos que se hacen 0 que se hacen 1. Entonces, esa función no es integrable. ¿Por qué? Cuando tomamos una partición, integrable según Riemann o Darboux, si hacemos una partición, ¿qué va a pasar? La integral inferior siempre va a ser 0 y la integral superior siempre va a ser 1, independientemente de la partición. Entonces, el supremo de esta va a ser 0, el ínfimo de esto es 1. 0 nunca es igual a 1, entonces no se puede integrar según Riemann o Darboux. Esta función, la integral inferior siempre es 0, la integral superior siempre es 1, no se puede integrar. Y bueno, esto choca un poco con... Bueno, además esto nunca es continuo, excepto en 0. Entonces, esto rompe un poco el sueño de... Uno de los sueños del novato, que toda función es continua, todo espacio es Hausdorff, y no hay guerra en base C. ¿Ok? Entonces, necesitamos una mejor integral. ¿Pero por qué? Porque uno dice, ya, pero es que estas funciones en realidad a nadie le importan. ¿Por qué me debería importar integrar esa función? Pues como mencioné al inicio, a los físicos les encanta hacer física y sacar integrales. Pues hay una cosa que yo siempre me quedé como que, ¿qué estamos haciendo en ecuaciones diferenciales? Hay una cosa que lo llaman el delta de Dirac, ¿no? Que dicen que esto vale infinito cuando x está en 0 y vale 0 en otro caso. Y lo dibujan así, con una flechita, el resto vale 0. Ok, aceptemos que existe eso, y luego te dicen, mira, si tienes que x es la posición de un objeto, entonces la, el movimiento de la partícula está gobernado por una ecuación de este tipo. Más gamma x de t. Okay. Esto significa, perdón, esta es la posición con una constante, por ejemplo, puede ser la ley de Hooke, de un resorte o de movimiento armónico. Esto de aquí te dice la velocidad, porque la derivada de la posición es la velocidad, entonces la velocidad con una constante puede ser la
¿Aló? ¿Desde cuándo se murió? ¿Hace un minuto? Oh. Así, ya vi aquí. Hola. Ok. Sí, ya está, no. Bueno, repito, perdón los que están en Zoom. Entonces, la idea genial del Lebesgue es la siguiente. Mira, en lugar de hacer la partición en el dominio, como hizo Riemann, como hizo Stiglitz, como hizo Darboux, vamos a hacer una partición en la imagen. ¿Ok? Es decir, si vemos aquí este gráfico, mira, están estos puntos, hacemos una partición en la imagen. Déjame poner aquí también el chat para... Ok. ¿Qué estaba? Ok, una partición de la imagen. Entonces, voy a intentar hacer aquí una curva similar. Entonces, voy a hacer una partición aquí, así. Creo que esto es un poquito más bajo. Ok, entonces, lo que voy a hacer es estudiar los rectángulos, o bueno, los conjuntos donde la imagen esté atrapada entre estos dos. Por ejemplo, aquí hay un rectángulo, entonces voy a atraparlo así. Esta curva está muy... Bueno, ahora, si tomo este punto, dejo caer y está atrapado aquí entre estos dos, y ahora aquí entre estos dos, está atrapado así. Y ahora me doy cuenta que hasta acá se viene ahora este. Entonces va a haber un rectángulo de este estilo, va a haber otro aquí. Y mira que por este mismo valor aparece acá otro rectángulo, hasta aquí. Sí, porque aquí estoy dando mi partición. Entonces aquí tengo que hacer estos rectángulos. Entonces mira que aparecen unos rectángulos más gruesos y por el mismo valor aparecen unos rectángulos más finitos. Podemos hacer un dibujo más, no creo que lo tenga aquí. Podría decir algo como esto. O sea, cuando la función es más interesante, o sea, se ondula más, pues las particiones, bueno, los rectángulos se van a ver más poderosos. Y bueno, el último, acá. Entonces, vamos a ponerle por acá. Aparece un rectángulo así. Aparece un rectángulo aquí así. Y por acá, vamos a ver, aparece uno así. No, perdón. Aparece esto así. Aquí así. No. Bueno, sí. Bueno, algo así. Bueno, pues iría por aquí. A ver qué arriba. Entonces, se dan cuenta de que son más exóticos los rectángulos que tenemos por debajo que con los que teníamos con Riemann. Entonces, bueno, uno diría, ok, el área bajo la curva, pues hacemos base por altura, ¿no? La altura son estos y sub pi que estamos así tomando de la imagen, mientras que la base, ¿la base cuál es? Bueno, si considero este intervalo, pues tengo aquí esto, y se acabó. Entonces tengo estos dos. Entonces la altura es y sub pi y la base es la longitud de este más la longitud de este. Entonces, bueno, pero ¿cómo hablo de longitud? Porque son conjuntos que no conozco. ¿Por qué no puedo? Ahí está. Entonces, una aproximación al área será la suma desde igual 1 hasta n de y sub pi de lambda a sub i. Aquí lambda es la letra griega que funciona como L y como decimos longitud, length, pues lambda o Lebesgue. ¿Ok? Pero, ¿qué es la longitud? Tenemos que definir qué es una longitud, cómo podemos medir una longitud de un conjunto
para poder hablar de esta idea genial que tuvo Lebesgue. Entonces vamos a hablar de la medida de Lebesgue. Entonces, conocemos nosotros cómo medir intervalos, ¿no? Si yo tengo el intervalo de 2 a 5, pues yo sé que la longitud de ese intervalo es 3. Ese intervalo es 3. Si yo tengo el intervalo 2 a 6, cerrado por aquí, abierto por acá, es 6 menos 2, eso es 4, y así. O sea, podemos medir intervalos. Entonces vamos a decir, bueno, con la ayuda de los intervalos que yo ya conozco cómo sirven, cómo funcionan, vamos a medir otros conjuntos. Entonces, para un conjunto cualquiera, la idea, bueno, no lo especifiqué, me hubiese gustado hablarlo, que la idea que tuvimos para la integral de Riemann, que decíamos, bueno, hagamos por abajo y arriba y veamos que coincidan, esa idea es importantísima en todo, en toda la matemática. Así que cuando vayan a otro curso y les van a decir, bueno, por abajo, por arriba, ustedes ya saben a dónde va. O sea, tomamos ínfimos arriba, supremos por acá, el límite inferior, el límite superior, todo eso es la misma cosa siempre. Entonces, por ejemplo, consideremos este conjunto de aquí. Y hagamos aquí de 5 a 7, 8, 9. Entonces, mi conjunto A en este caso es el intervalo cerrado en 0, abierto en 3, unido con 4, unido con el intervalo de 5 a 7, unido con de 8 a 9. Entonces, uno dice, intuitivamente, pues esto mide 3 más 2 más 1. 3 más 2 más 1 es 3. ¿Cómo? ¿Cuánto? 3 más 2 más 1, 6. Ok. 2 y 1, 3 y 3 es 6. Ok. ¿Cómo justificamos eso matemáticamente si tenemos otro conjunto? Porque mira, que aquí hay un punto. ¿Eso aporta algo? No aporta nada. Entonces, a los ojos de la medida no aporta nada. ¿Por qué? Bueno, así como hicimos con la integral, vamos por fuera. Busquemos un intervalo grande que contenga todo esto. Por ejemplo, de menos 1 a 10. Todo ese intervalo cubre al conjunto. Entonces, bueno, la medida de este intervalo es 11. La longitud de este intervalo es 11. Entonces, la medida del que está dentro tiene que ser a lo más 11. Sabemos que no es. Bueno, entonces en lugar de ver un solo intervalo, pues podemos medir un intervalo así, así, así y así. Entonces podemos coger intervalos, una colección de intervalos que cubra este conjunto por fuera, medir esos intervalos y sumar. De hecho, puede ser que se choquen esos intervalos, pero como queremos el más pequeño, o sea, estamos por fuera yendo adentro, tenemos que, o sea, bueno, a la larga nos vamos a olvidar de que se intersequen. Entonces, eso es lo que está aquí. Entonces, la medida exterior de que estamos aproximando por fuera, es el ínfimo de estas sumas de, de un intervalo que cubre A. O sea, una familia de intervalos que cubre A, cualquiera, agarramos todas las habidas y por haber, como dice el profe Guillermo, todas las habidas por haber. Y cuando terminen de hacer eso, pues se ponen a buscar cuál es el ínfimo. Y cuando terminen de encontrar cuál es el ínfimo, van a llamar eso la medida exterior. Y la medida interior, pues es similar, el dual, uno le podría decir. Entonces empezamos a buscar intervalos por dentro. Aquí no puedo poner a nadie dentro, entonces lo ignoramos. Entonces busco intervalos dentro y voy haciendo eso cada vez más grande. Voy haciendo eso cada vez más grande, hasta llegar al conjunto con el supremo. Y eso lo llamamos la medida interior de A. Y ahora, si funciona el audio todavía. Entonces, ¿qué conjuntos nos interesan? Pues, así como hicimos, bueno, un conjunto de Riemann, no, una función es integrable según Darboux o Riemann, cuando la suma inferior coincide con la inferior, la integral superior coincide con la inferior, pues un conjunto es medible cuando las dos cosas coinciden. Hasta obvio sería, creo, y vamos a definir la medida de un conjunto medible como cualquiera de las dos porque coinciden. Entonces, por el axioma de elección y todo un poco de cosas, hay conjuntos en R que no son medibles.
No vamos a entrar en detalles, pero hay que saberlo. Un ejemplo. Entonces, estos conjuntos, o sea, esto nos va a permitir medir estas cosas. Entonces, ciertas propiedades, todos los intervalos son medibles. El vacío es medible. Si un conjunto es medible, su complemento es medible. Y la unión numerable de conjuntos medibles es medible. Tenemos también que la medida del vacío es 0. La medida de todo conjunto es un número no negativo. Puede ser infinito también. Y para una familia no numerable de conjuntos medibles disjuntos 2 a 2, entonces esa serie converge a eso y... ok. Detalles que si alguien ya vio teoría de la medida, pues a decir, ah, cierto. ¿Ok? ¿Qué otra propiedad? Lambda, o sea, la función, la medida es invariable bajo traslación. Es decir, que si yo tengo un conjunto aquí y sé que es medible, y yo en lugar de ponerlo, ejemplo, en el 0 a 5, le sumo 3, entonces voy a estar en el conjunto 3 a 8. Entonces, lo roto, la medida tiene que ser la misma. O sea, no solo es medible, sino que la medida es la misma. Este se llama que una medida sea completa. Si tenemos un conjunto medible con medida 0, todo su conjunto, o sea, todos los que son más chiquitos que él, son medibles y tienen medida 0. Por ejemplo, los racionales tienen medida 0, porque los racionales son numerables. La unión numerable de puntos, y los puntos tienen medida 0. Entonces los racionales tienen medida 0. Entonces cualquier conjunto de racionales va a tener medida 0. Y el último, que es el criterio de Karagiorgi, que no me gusta, pero es muy útil. Pero como definición de conjunto medible me parece lo peor, porque se quita toda la intuición y la geometría bonita que tiene la teoría de la medida. Entonces el criterio de Karagiorgi dice, un conjunto es medible sí, solo sí, pasa esto de acá. Y si alguien sabe estadística, pues esto le suena a que, bueno, la probabilidad total, ¿no? Bueno, o sea, la probabilidad de que pase es que pase con esto y que pase sin esto. O sea, por ejemplo, no sé. Bueno, mejor no digo nada, después me pongo polémico. Entonces, nuevamente, la pregunta es, ¿para qué sirve esto? Porque, ok, ya, qué chévere, ¿no? Hicimos la medida de conjuntos, ok, ¿y esto para qué servía? Ah, ok, yo quería encontrar la integral, el área bajo la curva. Entonces, el problema había quedado en esto. Queríamos sumar esto de aquí, pero no sabemos qué es la longitud de un conjunto. Entonces, ya, ahora que sabemos qué es la longitud de un conjunto, necesitamos ser capaces de medir estos conjuntos. Y si se acuerdan, A sub i es la preimagen de unos intervalos. Es la preimagen de estos intervalos. Entonces, yo debería ser capaz de poder medir esto. Y para cualquier partición de la imagen. Esto siempre tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues hay que pedirle a esa función que pueda medir eso. Y si te das cuenta, pues esto es un conjunto medible porque es un intervalo. Estamos haciendo la preimagen de un conjunto medible y queremos que sea medible. La preimagen de un conjunto medible queremos que sea medible. Ok. Entonces, una función, vamos a decir que es medible si la preimagen de un conjunto medible es medible. Esto es, la preimagen de E es medible para todo conjunto de medible. Y hasta de manera natural sale por qué queremos eso, ¿no? Y eso fue lo que motivó a que yo venga aquí a hablarles a ustedes de esto. Que allá en Puerto Viejo escuché a un tipo que me dice, no entiendo por qué se definen así las funciones medibles. Pues mira, esta es la razón. Tú quieres pues quieres medir esto, entonces necesitas pedirle que la preimagen de medible sea medible. Y bueno, ya que estamos en este camino, pues vamos a terminar de construir la integral de Lebesgue. Vamos a decir que una función es simple cuando sea medible, no negativa, y la imagen es un conjunto finito. ¿Okay? Eso es una función simple. Y vamos a definir la integral de una función simple como el área bajo la curva. Es decir, cuando es una función simple no es difícil, porque una función simple se ve más o menos así. Entonces digamos que esto se ve así.
y que en el resto es 0. Entonces, la integral va a ser, bueno, este rectángulo más este rectángulo más este rectángulo. No necesariamente se puede ver así, pues podría ser algo así también. Y aquí vuelve a ser todo 0. Y ya mismo terminamos. Entonces, bueno, el área bajo la curva es precisamente eso, de una función simple. Donde este y sub pi es la enumeración de la imagen, y a sub b, pues es la preimagen de esta cosa, y sabemos que es medible porque pedimos que phi sea medible. Y la integral del Lebesgue para una función no negativa, pues va a ser ese número, es decir, vamos a aproximar por debajo a f con funciones simples. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Tomamos funciones simples y hacemos que crezca. Como hemos hecho ya bastante, debería salir. Después de leerlo un buen rato con un café y con haber almorzado, pues va a salir. Entonces, la abstracción. Antes de eso, ¿te han escrito? Hawkins, Pili, ¿no les han escrito? Ok. Entonces, ahora sí, vamos a la abstracción, que normalmente es el primer día de clases en teoría de la medida, que no debería ser así, pero bueno. Vamos a decir que un conjunto es no vacío con una familia de conjuntos, una familia de subconjuntos donde la familia tiene el vacío, es cerrado bajo complementos y tiene números numerables. Eso le damos una sigma álgebra, sus elementos son llamados conjuntos medibles, y todo eso le damos un espacio medible, que es básicamente las primeras propiedades que vimos acerca de los conjuntos medibles en R. Luego, vamos a decir con las funciones medibles, si la primera de medible es medible cuando tenemos dos conjuntos equipados con una sigma álgebra. Y la clase de conjuntos no vacíos equipados con una sigma álgebra forman una categoría cuyos morfismos son los espacios medibles, pero los morfismos son, eso está mal escrito, son las funciones medibles. Si tenemos un espacio medible, una medida es una función no negativa, donde la medida del vacío es 0, y cumple la propiedad de la serie de los conjuntos disjuntos 2 a 2. Y esta propiedad también es importante, porque vamos a decir que un predicado P, una propiedad P o lo que sea, vamos a decir que pasa casi siempre en X. ¿Qué significa casi siempre? Okay. Casi siempre matemáticamente significa que la medida donde no pasa es 0. Eso significa casi siempre. Por ejemplo, uno puede decir un número real es irracional casi siempre, porque los números reales, donde no pasa eso, donde un número no es irracional, o sea, un número es racional, tiene medida 0. Hay algunos resultados interesantes, por ejemplo, me parece que Terence Tao probó que la conjetura de Collatz es cierta casi siempre, ¿verdad? Me parece que eso está demostrado por Terence Tao. Bueno, entonces tiene que dar una sigma álgebra y todas esas cosas y una medida para decir que ocurre casi siempre. Y bueno, aquí me salté unos pasos, pero cuando una función es no negativa, definimos la integral del Lebesgue tal como lo hicimos ahora, solo que ahora en lugar de hablar de intervalos o conjuntos en R, una sigma álgebra cualquiera. Y cuando la función no es no negativa, sino que es una función cualquiera, pues la dividimos en la parte positiva y la parte negativa. Por ejemplo, si la función se ve así, perdón, si la función es así, pues dividimos en la parte positiva y le restamos la parte de abajo. Esa es la integral de Lebesgue, y vamos a decir que la función es integrable cuando la parte de arriba y la de abajo son finitas. O en otras palabras, que en valor absoluto es integrable la función. Y esa es la integral de Lebesgue que les encanta a los físicos, básicamente. Y esa te permite hacer muchas otras cosas que no podías en integral de Riemann, muchas propiedades con respecto a los límites, a la convergencia dominada, la convergencia monótona, el lema de Chebyshev, la desigualdad de Markov, y ahorita ya me estoy inventando nombres porque no recuerdo bien. Entonces, comentarios finales.
Bueno, nunca contestamos qué funciones se pueden integrar según Riemann, pero aquí está la respuesta. Una función es Riemann integrable si solo si es continua casi siempre. O sea, ya vimos que seccionalmente continua, pues podía hacer algo así. Y, ok, dividía por partes, donde es continua aquí, y entonces la puede integrar. Pero esto es más fuerte porque te dice que las funciones que son Riemann integrables son continuas casi siempre. ¿Ok? Toda función integrable en el sentido de Riemann es integrable en el sentido de Lebesgue. Y si quieres, o sea, cuando construyes una integral, tiene que por lo menos tener a las Riemann integrables ahí metidas. Y no toda función de Lebesgue integrable es Riemann integrable. Ejemplo, la que hablamos hace un ratito, la característica de los racionales no es, no es Riemann integrable, pero es Lebesgue integrable porque básicamente la integral de esto es cero. ¿Por qué? Porque la medida donde es 1 tiene medida 0. Entonces esta función es 0 casi siempre. Entonces igual a 0 casi siempre. Entonces la integral, bueno, cuando las funciones son iguales casi siempre, la integral coincide. Y entonces la integral de esto es 0. ¿Qué más les puedo decir? Pues, si me quieren escuchar un ratito más, pues esta integral de Lebesgue te ayuda a definir una norma, bueno, una norma, pseudonorma, como la integral sobre x de f de mu con una medida cualquiera, y este le vamos a poner a la p, y todo esto a la 1 sobre p. Entonces, esto es una seminorma, porque si tú tienes esto así, o sea, la norma, la seminorma de f por una constante es alfa valor absoluto, ¿sí? Y si tienes la seminorma de la suma, esto es menor o igual que la suma de las seminormas, que es básicamente la desigualdad triangular. ¿Cuál es el problema? Que hay funciones que tienen norma igual a 0 y f no es 0. Porque te dice una norma, se pide que para que sea una norma sea homogénea. O sea que la única manera que te dé 0 la norma es que la función sea el 0. El problema es que no todas las funciones al integrarlas te da 0. ¿Por qué? Bueno, aquí hay un ejemplo. Entonces, lo que se hace es consideras el espacio, llamémoslo U, de todas las funciones que son 0 casi siempre, y haces el espacio de funciones donde esto converge, lo haces el espacio cociente con las funciones de medida 0, y eso te da clases de equivalencia donde las funciones son equivalentes y solo si la diferencia es medida 0. O sea que son iguales casi siempre, y ahí está. Ahí defines una norma de la clase de f, la defines como la seminorma del representante. Y esto va a ser 0 si la clase que cogiste es 0, y la clase que cogiste 0 si f es 0 casi siempre. Entonces, bueno. Y estos espacios que se llaman LP básicamente es el cociente, porque aquí no tienes una norma, tienes una norma, y este espacio, como es normado, pues te interesa estudiar si es un espacio de Banach. En efecto es un espacio de Banach. Te puedes hablar del dual y todas esas cosas, pero lo interesante es que L2 es un espacio no solo de Banach, sino que tiene un producto interno, que es el producto interno que tal vez se comenta en álgebra lineal, que si tú tienes dos funciones, pues defines el producto interno como la integral sobre el dominio del conjugado de f, bueno, el conjugado de f por g. Esto te da un producto interno que te da la norma 2, y este espacio es de Hilbert, y ese espacio sirve en la física cuántica. Y pues, y todo comenzó con encontrar el área del círculo. Entonces, pues, es fascinante. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, si no, pues, gracias por su atención.
Si quieren mi contacto, escribirme o ver mi canal, pues pueden escanearlo y lo pueden ver ahí. Y eso ha sido todo. Entonces, no sé si alguien acá en el Zoom tenga alguna inquietud, alguna pregunta todavía. Si no, pues, bueno, se acabó. ¿No te escribe el tipo?